Me complace comentarte que hoy terminamos una investigación que nos ayudó muchísimo. Pues, la verdad fue que yo no quería, ya había yo tomado un tratamiento con imanes diferente. Entonces yo dije: "No, va a ser lo mismo, no, no quiero". Pero esta amiga me lo recomendó mucho. Me dijo: "Mira, yo sé que ya tomaste algo parecido, pero esta es una técnica diferente con imanes. Pruébala, de verdad, pruébala, yo sé que te va a ayudar". La verdad fue que me sentí muy bien, me sentí, muy relajada, tenía la fuerza que yo no había tenido durante mucho tiempo. Ajuste Biomagnético TV presenta su programa Lo que la polaridad norte de un imán puede hacer por ti, mejorando la salud del terapeuta y del receptor de la terapia. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Lo que la polaridad norte puede hacer por tu salud. El tema de hoy está súper interesante. El mensaje emocional que te dan tus alimentos. ¿Sabías tú que hay alimentos que se consideran de lo más sano en la pirámide nutricional, que pueden ser los factores que nos hagan permanecer en la ansiedad y la depresión? Me complace comentarte que hoy terminamos una investigación que nos ayudó muchísimo y que presentaremos en nuestro próximo Congreso de Benefactores Energéticos al que estamos todos invitados y que falta solamente un mes. Esta investigación fue muy interesante porque se vio cómo respondía el cuerpo de muchos receptores de nuestra terapia a alimentos que se consideraban sanos. ¿Quién va a pensar que alimentos como la zanahoria, el aguacate y otros alimentos que se consideran de lo más sano sean los factores que nos hagan permanecer en la ansiedad y la depresión? ¿A qué se debe esto? Encontramos en nuestra investigación un hecho muy importante. Si la persona tiene un suceso emocional traumático, ya sea emoción tóxica, sentimientos tóxicos o trastornos tóxicos, y ingiere un alimento, puede ser que su mente llegue a asociar el alimento con la emoción. Y al paso del tiempo, cuando el receptor de nuestra terapia vuelva a comer ese alimento, aunque ya no haya ningún evento traumático que esté experimentando en su vida cuando lo ingiere esta última vez, puede ser que su cuerpo reviva o produzca los síntomas exactos de la ansiedad y depresión, porque el alimento se biologizó con la emoción tóxica. ¡Qué interesante está este evento! Esta investigación nos ayudará muchísimo para que podamos dar una mejor solución a los receptores de nuestra terapia. Es interesante ver que estudiamos casos de 20 personas en los que su sistema digestivo se reportaba completamente bien desde el punto de vista clínico, pero el receptor de la terapia decía: yo no sé por qué todo me cae mal. Esto confunde hasta médicos especialistas y nutriólogos cuando dicen: no tiene por qué caerle mal ese alimento si es de lo más sano y su sistema digestivo está muy bien. ¿Qué resultados tan hermosos tuvimos cuando desbiologizamos el alimento de la emoción? No solamente las personas ya no les hacían daño emocionalmente consumir esos alimentos y no permanecían en la depresión, sino que cuando llegamos a hacer un ajuste de este tipo que presentaremos en nuestro seminario, las personas mejoraron muchísimo de otros problemas de salud. Me gustaría que vieras un caso nada más de los que te vamos a presentar, en el cual ciertos alimentos que parecían muy inofensivos eran factor terminante de ansiedad y depresión. Y sin duda, si aprendes lo que viene en el próximo seminario, a desbiologizar alimentos de emociones,
tendrás excelentes resultados. Veamos a nuestra terapeuta de la semana que nos presentará un caso que confirma, nada más confirma que alimentos y emociones se pueden asociar para hacernos tener ataques de pánico, ansiedad, depresión y otros problemas emocionales. Ve la siguiente entrevista. Muy bien, pues me da mucho gusto poder entrevistar en esta ocasión a una terapeuta que ha vivido en carne propia el mensaje emocional que traen sus alimentos. Me da gusto entrevistar a la terapeuta de esta semana, Hilda Gabriela Castillo Hernández. ¿Cómo estás, Hilda? Gusto en saludarte. Mucho gusto en saludarlo, licenciado Daniel. Muy bien. Quiero preguntarte, ¿cuánto hace que fuiste al curso? Mi primer curso lo tomé en el año 2017, hace 5 años, en enero. Ok. ¿Y cómo te ha beneficiado a ti personalmente haber aprendido las técnicas que te da el vitalismo para conservar tu salud, para poder encontrar agresores mediante el reflejo? ¿Cómo te ha servido en tu vida? ¿Cómo te has visto beneficiada tú por eso? Bueno, el beneficio ha sido mucho, ya que para cuando yo tomo el curso, el primer nivel, traía muchos problemas físicos y emocionales a causa de una enfermedad. Entonces, al utilizar el reflejo, me pudo ayudar a tener una guía de qué enfermedad, de que en este caso ayudar al doctor o qué tipo de doctor tenía que consultar, ya que aunque ya había visto varios doctores, no habíamos llegado a una conclusión lógica con mi enfermedad. Ok, entonces te sirvió como una guía para que tú supieras exactamente a quién tenías que ver, ¿verdad? Para hacerte un diagnóstico. Bueno, una vez que tuviste el diagnóstico médico, ¿cuál fue el diagnóstico médico? Fue crisis parcial en los lóbulos temporales, que en sí son una alteración eléctrica en el cerebro que produce muchos síntomas. Con razón, no estaba tan fácil, ¿verdad? Tu diagnóstico, ok, es algo que casi no se escucha. Y entonces, ya que tuviste el diagnóstico, el tratamiento médico, ¿cómo complementaste tu tratamiento con la que llevaste y tu diagnóstico con la terapia vitalista para que pudieras superar esa situación? Porque ¿cuánto tiempo tenías que no encontrabas la salida? ¿Por dónde? ¿Qué tenías que hacer? ¿Cuánto tiempo duraste? Fueron cerca de 2 años en que los síntomas se habían agudizado tremendamente, y el último año había sido muy, muy pesado porque en mi vida había tenido ataques de ansiedad, empecé a tener ataques de ansiedad, a saber lo que era una depresión, así como otras cosas físicas muy fuertes. Correcto. Entonces, en ese tiempo te sentías como perdida mientras no conocías nada de esto, y cuando ya lo conociste, tuviste tu diagnóstico, dijiste, entonces es esto. ¿Cómo te sirvió para complementar el tratamiento que recibiste? Bueno, el doctor tuvo que darme algún tipo de tratamiento. De hecho, estuvo buscando el apropiado para mí, pero en lo que fue en este intervalo, el reflejo magnético me pudo ayudar mucho, ya que pude ubicar cuáles eran los agresores que me estaban afectando. En este caso, agresores alimentarios que afectaban o detonaban mis crisis. Ok. Oye, ¿y los agresores, qué tipo de agresores eran? Eran agresores alimentarios, verduras. De hecho, lo sorprendente de esto es que son 6 tipos de verduras que se consideran muy saludables, que normalmente son muy recomendados en la alimentación, y estos me estaban agrediendo de una manera muy fuerte. Entonces, en tu caso, las alteraciones físicas, eléctricas y emocionales no se debían tanto a emociones tóxicas o traumas que hubieras tenido en tu vida. No, era el comer estos alimentos lo que agudizaba el problema. Fíjate nomás el mensaje emocional que los alimentos traen precisamente a veces y que pasan por desapercibido, ¿verdad? Porque no sé si te has fijado, Hilda, pero todo en la terapia psicológica se trata de reestructurar emociones, de eliminar traumas, pero nunca le buscan por alimentos, ¿verdad? Nunca le buscan por ese lado en la terapia psicológica para tratar de eliminar el problema. Entonces, si tú eres reactiva a alimentos, pues mientras no los dejaste esos alimentos que tú
tomaste con tu reflejo que eran causantes, ¿cómo te sentías cuando no los dejabas en tu salud? ¿Cómo te sentías? Pues de hecho era impresionante porque tan solo como un ejemplo, en una ocasión por comer una porción de repollo o col, como se conoce, terminé hospitalizada y un mes en cama, tan solo por una pequeña porción de este alimento. ¿Tuviste esa reacción, esa crisis? Así es, solamente por consumir un poco de esto. Y eso, se me hace bien interesante este detalle, porque esa reacción la tuviste incluso aunque tuvieras el tratamiento médico o sin tratamiento médico. No, con todo y tratamiento médico. De hecho, el tratamiento médico me hacía poco a comparación cuando yo consumía alguno de los agresores. Híjole, qué interesante está tu caso, Hilda. Y te ha servido también para poder ayudar a algunos receptores lo que tú has aprendido en el curso y lo que ya has vivido, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones nos llegan receptores que dicen, mi ansiedad, mi depresión, ya me dijeron que no tiene remedio, que no tiene cura. Pero nosotros encontramos que quizás estas personas, si dejaran de usar ciertos alimentos, porque los alimentos traen un mensaje emocional, de acuerdo a lo que vamos a ver en nuestro seminario, traen un mensaje emocional dependiendo. Entonces, creemos que muchos de esos receptores sí lograrían tener los efectos si dejan de tener las causas, ¿verdad? Que son individuales en su cuerpo, ¿verdad? ¿Tú has tenido alguna experiencia que puedas compartirnos en lo que te ha servido esto? De hecho, he tenido varias experiencias muy positivas al respecto, ubicando los agresores alimentarios, pero hay una que me gustaría compartir. Es una de las primeras personas que yo atendí y que pude ubicar, en este caso, agresores que a ella le afectaron, y hubo un cambio completamente en su persona. ¿Eran agresores solamente emocionales o también lo acompañaban agresores alimentarios? Tenía agresores alimentarios, de hecho eran alimentos como lo es la calabaza, el repollo, el chayote, el nor suiza, temporalmente fue el colorante rojo. Ok, muy interesante tu caso. Vamos a ver ahora a la receptora de la terapia. Bueno, pues ahora aquí nos encontramos con la terapeuta y la receptora para oír de viva voz en lo que ella ha vivido, lo que ella ha sentido y el efecto de la terapia, ¿verdad? Queremos preguntarle ahora a la receptora, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Beatriz Gutiérrez. Ok, Betty, muy bien. Queremos preguntarle, cuando usted llegó a la terapia, ¿por qué estaba pasando? ¿Qué le estaba sucediendo? Bueno, en ese momento de mi vida yo estaba pasando por diferentes eventos algo fuertes. Entonces, yo no sabía que lo que me estaba pasando venía a raíz pues de algo emocional. Dentro de esos malestares o dentro de eso físicamente que tenía, pues era colitis, era gastritis, problemas intestinales, también eran los riñones. Llegué a sentir mucha debilidad física, tenía en verdad mucha debilidad física. Ok, oiga, y en lo mental me comentaron que, por ejemplo, usted tenía síntomas mentales como de temor y eso, ¿hasta qué grado llegaban estos? Fueron muy fuertes, a tal grado de que yo no salía de mi casa si no era acompañada. También llegué a crear dependencia emocional de personas que en ese momento estuvieron en mi vida. Ok, entonces, ay, el miedo era fuerte, no salir a la calle si no ibas acompañada quiere decir que era algo fuertecito. En estas situaciones uno pues debe acudir a buscar el diagnóstico y el tratamiento médico. ¿Usted acudió con algunos médicos para que le hicieran un diagnóstico de su problema y la ayudaran? Sí, claro que sí fue así. De hecho, yo miré, pedí la opinión de 3 doctores, llegué a ir con 3 doctores. Entonces, también paré por todo un año mi vida, dado a estos miedos, a estos problemas físicos que yo tenía, fue de estar encerrada en mi casa todo un año. Y estos médicos pues realmente no lograron ser acertados respecto a lo que tenía, y el último fue el que sí acertó. Ah, sí, le dio el diagnóstico. ¿Cuál fue el diagnóstico ya médico? Bueno, él me dijo, mija, tú tienes depresión.
y lo único que puedes hacer es tener un hijo para que te entretengas en algo. Ah, caray. Bueno, bueno, pues el diagnóstico estuvo bien, nomás que el tratamiento, pues ahí ya, quién sabe, ¿verdad? Muy bien. Entonces, usted llegó durante todo ese año, ¿usted llegó a parar hasta el hospital por la situación, los ataques de pánico que tenía? Sí, claro que sí. Fue todo en ese año, durante meses estuve yo en el hospital, llegaba a urgencias y pues me tenían que internar. Ah, llegó a estar hasta internada. Así es. Ah, caray. Oh, entonces, vaya que sí se afectó la esfera de trabajo, la esfera social de su vida y todo por este problema de salud, ¿verdad? Exacto. Oiga, y cuando le recomendaron, ve con una terapeuta vitalista que te dé terapia, ¿cuál fue su reacción de usted en ese momento? ¿Nos puede comentar? Sí, claro que sí. Pues la verdad fue que yo no quería, ya había yo tomado un tratamiento con imanes diferente. Entonces yo dije, no, va a ser lo mismo, no, no quiero. Pero esta amiga me lo recomendó mucho. Me dijo, mira, yo sé que ya tomaste algo parecido, pero esta es una técnica diferente con imanes. Pruébala, de verdad, pruébala, yo sé que te va a ayudar. Entonces, tanto fue su insistencia que la verdad le dije, está bien, sí, sí, lo voy a tomar, está bien. Ok, así que había ido ya a otras terapias de imanes y por lo más pensaba que era lo mismo. Bueno, pero ya cuando llegó con la terapeuta vitalista ya se dio cuenta que pues era algo distinto y le tuvo que enseñar, yo me imagino que algunos alimentos eran agresores. Y cuál fue, cómo respondió usted a eso? ¿Se sorprendió por eso que le dijo la terapeuta? Claro que sí, pues el que ella me dijera que esos alimentos eran agresores para mi cuerpo y que eso aumentaba todo lo que yo estaba sintiendo, realmente me impresionó. Realmente puedo decirle que uno nunca se imagina que un alimento pueda causar eso en su cuerpo. Ah, ok. ¿Verdad? Una alteración emocional y más cuando los alimentos, por ejemplo, no tienen fama de hacerlo, ¿verdad? O sea, cuando uno dice, bueno, pues quizás si es café, pues sí, lo evito porque es de común, pero hay veces que los alimentos no tienen esa fama. Fuera del vitalismo, nadie se preocupa por algunos alimentos. Solo para un ejemplo, ¿me puede decir usted qué alimentos, le dijo su terapeuta, traen un mensaje de alteración emocional en tu cuerpo? Sí, claro que sí. Y la verdad es que estos alimentos, pues la mayoría los consumimos. Uno de esos era el Nor Suiza, también llegó a ser la col. Hubo por ahí un colorante, el colorante rojo, ese también me afectaba. Fue el nopal, también era otro de los que me afectaban. Fíjese nomás, uno ni por la mente, si uno no usa el reflejo magnético del cuerpo para ver ni por la mente. De hecho, pues en nuestro seminario que viene, pues vamos a hablar de qué alimentos más frecuentemente salen agresores, como entre ellos los que usted mencionó y que tienen apariencia de no ser nada de agresores emocionales. Uno diría, pues esto, ¿qué tiene que ver comer esto con ataques de pánico, con ansiedad, con depresión, verdad? Bueno, una vez que Gaby ya utilizó la terapia para drenar esa memoria celular de esos agresores que usted estaba consumiendo, queremos preguntarle cuál fue la reacción de su cuerpo. Nuevamente fue algo sorprendente porque, bueno, cabe mencionar que yo aún no me sentía con fuerzas, vaya, físicamente. Entonces, ese día me invitaron a ver una película y les dije que sí, pero luego me invitaron a un balneario y les dije que sí. Ya estando en el balneario, la verdad fue que me sentí muy bien, me sentí muy relajada, tenía la fuerza que yo no había tenido durante mucho tiempo. Entonces, al llegar a mi casa, pues yo dije, bueno, ¿qué me está pasando? Pero me sentía muy bien. Entonces, cuando volví a ver a Gaby, pues le dije, oye, me siento mejor, me siento muy bien. Ese día hice todas estas actividades, era algo que yo no había podido hacer durante tanto tiempo.
Ok, muy bien. Bueno, y de ahí en adelante hasta la fecha de cómo se ha sentido usted me dicen que es una receptora muy obediente, que lo que le dice su terapeuta, eso evita. Entonces, a veces tenemos ese problema, ¿verdad? Que la gente como que no cree en el reflejo, que lo que el reflejo está diciendo sobre los alimentos va a afectar sus emociones. Entonces, usted que lo ha vivido, que lo ha sentido y que ya pues fue un año así, de hecho me comentan que hasta está borrando tenía un ahorro, ¿verdad? Algo así me comentaron. A ver, ¿puede comentarlo usted? Sí, claro. Yo había estado ahorrando precisamente para hacerme estudios, porque pues yo me sentía muy mal. Pero luego ya ese ahorro pues lo utilicé para divertirme, para salir de vacaciones. Oh, qué caray. Bueno, qué gusto nos da que lo haya usado para eso, ¿verdad? Excelente. Entonces, el consejo que daría usted a los receptores como receptora de la terapia que ha sido, ¿cuál sería? Pues que realmente obedezcan o hagan caso a lo que su terapeuta les dice. La verdad es que uno no se llega a imaginar cuán problema puede causar o cuál agresores son incluso los alimentos. Por muy común que a uno le parezca, sí nos llegan a afectar de una manera muy, muy grande. Ok, muy bien. Muchas gracias. Ahora vamos a preguntarle a la terapeuta experta aquí que pues este es un caso, pero aquí todo nos ha llegado la fama de Gaby hasta acá, ¿verdad? Todo nos llega de los terapeutas que tenemos. Nos han hablado muy bien algunos de sus receptores. ¿Cuál sería el consejo que daría usted como terapeuta experta a los nuevos que van a entrar y a todas las personas que están interesadas en aprender el vitalismo? Y a los terapeutas expertos. Pues yo les recomendaría que presten mucha atención a los agresores alimentarios. Este puede tener un gran peso en la terapia y un muy buen beneficio para el receptor de la terapia. Ok. Y en cuanto al reflejo magnético, Gaby, ¿qué le recomendaría a usted a los terapeutas? Que realmente es una ayuda inigualable, es algo que puede beneficiarnos y darnos una muy buena guía de cómo seguir cómo ayudar a las personas. Ok, muy bien, pues nos dio mucho gusto haberla saludado, nos da mucho gusto los resultados que han tenido en la terapia y pues las felicitamos a ambas, a la terapeuta por ser muy experta y a la receptora por ser muy obediente, ¿verdad? Y pues les agradecemos mucho habernos concedido su experiencia que va a nutrir tanto a receptores como a terapeutas. Que tengan buen día. Hasta luego.